La sugerencia que ganó en el anterior video fue la de Jesús Pérez Portugués. Y estoy seguro que a más de uno le pasó. A mí ayer mientras dormía me tocaron una nalga, pero no le di importancia. Vivo solo. Hola a todos. Disculpen si parezco un poco frenético, pero mi mente no está en el mejor estado. Verán, mi hermano ha desaparecido. Han pasado unas 72 horas desde la última vez que lo vieron. Pensé en publicar esto aquí, con la esperanza de que alguien pueda explicar lo que sucedió, o incluso si todo esto es real. A continuación, les dejo la publicación del blog que estaba escribiendo cuando desapareció. Si alguien puede descifrar lo que le ocurrió, lo que sea, por favor, envíenme un mensaje. Estoy mirando por la ventana del vagón, estoy seguro de que el sol se está poniendo, lo juro. Pero he estado mirándolo durante. No recuerdo cuánto tiempo. Creo que me estoy volviendo loco. Esto sonará loco si simplemente lo digo, así que primero necesitaré explicar un poco. Después de visitar a mis padres el fin de semana, mi madre me llevó a la estación de tren. Esperando en el andén, el sol empezó a brillar intensamente, sorprendentemente caluroso para ser las 10:30 de la mañana. El sistema de megafonía anunció que mi tren estaba retrasado, la hora de llegada era desconocida. Genial. Otros pasajeros entraban y salían de los vagones en los andenes que me rodeaban. Yo, sin embargo, solo miraba el calor en el horizonte, esperando a que llegara mi tren. Perdí alrededor de 20 minutos navegando por internet en mi teléfono, cuando el silbido de los hidráulicos me despertó de mi letargo tecnológico. El tren había llegado. La puerta del vagón estaba justo frente a mí y abierta. Guardé mi teléfono y subí los escalones. Tan pronto como entré, las puertas se cerraron detrás de mí y el tren comenzó a moverse. El vagón estaba medio lleno. Hombres de negocios con periódicos y trajes sentados en silencio. Tomé mi asiento en una mesa vacía y vi cómo la estación desaparecía en la distancia. Miré la hora, eran las 11:05 de la mañana, debería estar en casa alrededor de la 1 de la tarde. Luego pasé las siguientes 2 horas, completando el trabajo que debía haber hecho el fin de semana. 1 de la tarde. Empecé a guardar mis cosas, mi laptop y libros, y los guardé en mi mochila. Me levanté de mi asiento, me dirigí a la salida del vagón y esperé a que el tren se detuviera. El calor abrasador soplaba a través de la ventana abierta, mostrando la velocidad de la locomotora. El aire hacía poco para disipar el sudor que se acumulaba en mi frente. Mis piernas se sentían cansadas mientras me impacientaba esperando que el tren se detuviera. Frustrado, miré por la ventana hacia el horizonte, no veía nada de interés entre mí y el horizonte. Vi cómo se acercaba un pequeño poste de madera y pasaba rápidamente, MM65, escrito en negro sobre pintura blanca brillante, desapareció tan rápido como lo vi. Me volví a sentar en mi asiento. Un hombre con un traje muy caro hojeaba el periódico que estaba leyendo. Disculpe, señor. Le pregunté. ¿A qué hora debería llegar este tren a la próxima parada? El hombre me miró a los ojos, revisando uno y luego el otro, antes de mirar su igualmente caro reloj de pulsera. A la 1 de la tarde, señor. Dijo. Volviendo a mirar mis ojos. Miré mi teléfono, eran la 1:30 de la tarde. ¿Qué hora tiene usted? Suspiró y lentamente volvió a mirar su reloj, esta vez moviendo su brazo hacia su cara, exagerando el movimiento. Las 10:30, señor. Pero, subí al tren a las 10:30. Respondí. Dejó su brazo en el aire, volvió a mirar su reloj. Son las 10:30, señor. Pensé en discutir con él, ya que claramente estaba equivocado, pero simplemente regresé a mi asiento y presioné el botón de servicio. El hombre con el reloj me miraba, su brazo aún levantado como si estuviera listo para volver a mirar su reloj. Lo miré de vuelta, un poco perplejo. Como si hubiera demostrado su punto, bajó el brazo, recogió su periódico y comenzó a leer de nuevo. Presioné el botón de nuevo, pasaron 5 minutos y ningún asistente a la vista. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en venir aquí? Grité al vagón medio lleno, el calor claramente comenzaba a hacer mella. Los hombres con trajes seguían leyendo sus periódicos o revolviendo en sus maletines.
La única mujer en el vagón, una anciana, se sentaba al final del vagón y me miraba fijamente. Molesto, volví la cabeza, apoyándola en mi mano, sin querer ver a mis compañeros de viaje. No podía dejar de pensar en lo caliente que estaba, en lo seco que se veía el pasto fuera de la ventana, hectáreas y hectáreas de tierra casi quemada. Fue entonces cuando lo volví a ver, MM65. Miré mi teléfono, eran casi las 2 de la tarde, claramente una hora tarde para mi parada. ¿Qué demonios estaba pasando? Arriba, la bombilla blanca seguía encendida, pero nadie había respondido. Me desperté cuando la locomotora pasó por un bache. Mi cara estaba pegada a la mesa. El sol seguía quemando mi piel, la luz de la ventana era tan brillante como antes. Busqué en mi bolsillo mi teléfono, preguntándome qué hora era, seguro que me había pasado de mi parada. Me sobresalté cuando vi la hora, y luego me volví a sobresaltar. Eran las 8:30 de la noche, y la anciana estaba sentada en el asiento frente a mí. ¿Qué diablos está pasando? Exclamé a la anciana. ¿Y por qué estás sentada ahí? ¿A qué te refieres, querido? Respondió. ¿Qué maldita hora es? Pregunté. Ella esbozó una sonrisa incómoda. ¿Sabes qué hora es, cariño? 8:30. Dije, mostrándole mi teléfono. Ella siguió sonriendo y negó con la cabeza. Entonces, ¿qué hora es, señora? Tú sabes qué hora es, repitió. Su sonrisa desapareciendo. 10:30. Sugerí. Ella asintió. ¿Qué demonios está pasando? Ella miró por la ventana, como si viera algo importante. Instintivamente seguí su mirada. El poste pasó de nuevo por la ventana. MM65. ¿Qué demonios es eso? Lo he visto como 3 veces. Dije molesto. Marcador de millas. Dijo en un tono indiferente. ¿Marcador de millas? Marca las millas entre las estaciones. Explicó. Pero he visto el mismo 3 veces. Murmuré. ¿Qué me estaba pasando? Me levanté y me pasé las manos por el cabello sudado, antes de volver a sentarme de inmediato. Me incliné hacia ella. ¿A qué hora subiste al tren? A las 10:30, señor. Respondió. Podía ver tristeza en sus ojos. Pero no te vi subir cuando yo lo hice. ¿Cuánto tiempo llevas en este tren? Le pregunté. Desvió la mirada y suspiró. Mucho tiempo. Volvió a mirarme, las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo? Insistí. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos, pero no me respondió. No voy a llegar a mi parada, ¿verdad? Pregunté. Sacudió la cabeza. Necesito bajarme de este tren. Exigí. Solo tienes que esperar, cariño. Eso fue hace 12 horas y ahora mi teléfono está a punto de morir, así que publicaré esto tan pronto como pueda. Me he asegurado de activar el guardado automático, necesito asegurarme de que alguien sepa lo que ha pasado. Estoy mirando por la ventana del vagón, estoy seguro de que el sol se está poniendo, lo juro. Pero he estado mirándolo durante. No recuerdo cuánto tiempo. Creo que me estoy volviendo loco. He visto ese marcador de millas más veces de las que puedo contar, no llegaré a mi estación en ningún momento cercano. Actualización. Gracias por sus mensajes, han significado mucho para mí. Sin embargo, tengo malas noticias. El cuerpo de mi hermano fue encontrado junto a las vías del tren, a unas 2 millas de su destino, cerca de la marca de milla 65. Hace unas semanas, tuve que mudarme. El único lugar que pude encontrar a un precio razonable fue una casa en la zona rural de Gettysburg, al sur del instituto. Estaba en una carretera que subía una colina y que finalmente conducía a 4 o 5 casas juntas. No hace falta entrar en detalles, pero solo diré que el dinero estaba ajustado y un cambio a peor era un cambio a peor. No era gran cosa. Pero ahora la casa ya no está. He perdido todo lo que poseía. Y se lo debo a lo que sucedió.
Cada noche, al acostarme, me enfrentaba cara a cara con alguien. No sé quién es. No lo reconozco, no lo he visto antes y no es parte de mi familia cercana. Abro los ojos. El escalofrío momentáneo de mi cerebro al ajustarse el choque repentino de lo que tenía justo frente a mí desaparece rápidamente, reemplazado por un miedo paralizante. Al principio, ni siquiera sabía qué pensar. No podía reconocer lo que significaba esa cara. ¿Era real? ¿Era una imagen? ¿Por qué estaba allí? Parecía plana, como si estuviera apoyada en un trozo de papel. Miré a sus ojos, un iris marrón frío rodeado por un globo ocular blanco perlado, y un agujero negro en el centro, que miraba dentro de los míos. Parecía sin edad. Tenía las expresiones faciales desarrolladas de un adulto, excepto por unos ojos grandes y redondos. Una nariz pequeña y puntiaguda, y dos labios que parecían piel muerta envuelta alrededor de dos palillos diminutos, juntos en un puchero. La piel era de un azul apagado, sin enrojecimiento ni nada alrededor. Toda la cabeza estaba cubierta de este color, sin decoloración alguna. No había pelo ni orejas visibles. Solo redondez con esas características y ese azul apagado que las rodeaba. No había ningún sonido en este enfrentamiento, solo el zumbido mecánico apagado de mi aire acondicionado en la otra habitación, y el ruido ocasional de un coche pasando. De vez en cuando oía el viento atravesar mi ventana abierta, adornando ese encuentro de la noche como una sábana rasgada colgando de una viga en una casa vieja. No podía hablar ni emitir sonido alguno. De hecho, no podía oír ni oler, ni siquiera sentía el aliento que debería emanar de ese rostro. Nada. Después de 2 o 3 minutos petrificado en mi cama, envuelto en mi manta, lo vi moverse. La boca dijo algo, moviéndose muy levemente, pero sin emitir ninguna palabra ni sonido discernible. Seguí mirándolo mientras continuaba observándome. Unos segundos después de que la boca dejara de moverse, se deslizó hacia abajo muy rápidamente y bajó mi cama, reemplazando la mirada fría de ese monstruo con la pared junto a mi armario. Exhalé un profundo y cansado suspiro y me desmayé en el acto. Me desperté a la mañana siguiente, con un sudor frío corriendo por mi rostro. Inmediatamente grité y me revolví entre las sábanas, cayendo con un golpe seco al suelo. Al darme cuenta rápidamente de que esa cosa había caído bajo mi cama, me dio un subidón de adrenalina. Me levanté, arrojando mi manta y corriendo hacia el pasillo, bajando las escaleras como una locomotora, de 4 en 4 peldaños, casi atrapando mi brazo en un pedazo de madera que sobresalía de un estante junto a la puerta principal. Abrí de golpe la puerta y me senté en el concreto fuera de mi casa, fijando la vista en la ventana que daba desde mi habitación hacia afuera. Mis cortinas se movían suavemente con el viento, la pantalla no parecía diferente de cuando esa cara fantasmal me miraba. Mientras me sentaba en el duro concreto en calzoncillos, oyendo a las palomas de la mañana arrullando cerca de mi casa, noté a la anciana que vivía al lado, mirándome con una ceja levantada. Suspiré y asentí con la cabeza, levantándome y entrando de mala gana de nuevo en casa. Unos minutos después, estaba en mi laptop, sentado junto a la puerta, con esta ligeramente entreabierta por si algo como eso decidía bajar las escaleras. Abrí Google y tecleé. No puedo moverme por la noche viendo una alucinación aterradora. Como algunos de ustedes ya sabrán, esto es un caso típico de parálisis del sueño. Exhalé un suspiro de alivio, sabiendo que simplemente era mi cerebro cometiendo un error, y que nada tan horrible como esa cosa estaba en mi casa, esperando por mí. A lo largo del día, mientras hacía la colada, cocinaba, comía, etc. Poco a poco me fui acercando a la planta de arriba, hasta que fui lo suficientemente valiente para entrar en mi habitación y revisar cada rincón. Nada bajo la cama, en el armario ni acechando en el ático. Estaba a salvo. La aparición era solo una proyección de mi cerebro jugando malas pasadas en la noche. Así que, más tarde esa noche, me fui a dormir en la misma cama, con la cara hacia afuera. Me sobresaltó el frío cuando desperté. Un frío profundo y congelante se había apoderado de mí. La cara había vuelto, pero estaba más cerca. Era más azul de lo que recordaba, y podía ver el contorno tenue de venas rojas y verdes adornando los lados de ese rostro redondo y calvo. No tenía orejas, como la vez anterior, solo la cara.
La miré fijamente, con los ojos lo más abiertos que pude. No podía apartar la mirada de esos grandes ojos redondos, blancos, marrones y negros que me agarraban la cabeza y me mantenían allí. Sentí una presión en todo mi cuerpo, como si algo gigantesco intentara agarrarme. Los labios se movieron de nuevo, y esta vez pude escuchar un susurro. Lo único que entendí fue la palabra, aquí, en lo que sonaba como la voz de un chico de 14 años. Sonaba exactamente como yo cuando tenía esa edad. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa cosa se parecía a lo que sería un chico adolescente recién fallecido. Azul, con grandes y anchos ojos blancos, y labios que parecían haber sido vaciados de sangre. La cara fue arrastrada violentamente bajo mi cama de nuevo, pero esta vez parecía que algo la había tirado con fuerza. Sin embargo, esta vez estaba lo suficientemente asustado como para mantenerme consciente un momento, mis ojos ajustándose más allá de la figura fantasmal. Una gran silueta negra se alzaba ominosamente junto a mi armario. Medía al menos 2 metros de altura, casi tocando el techo. Parecía un hombre muy grande con una capa, con pequeñas protuberancias sobresaliendo de la figura. Con más miedo aún, mirando ese abismo de monstruo que me miraba de vuelta, la inconsciencia me venció y me derrumbé, mis ojos se cerraron y mi respiración temblorosa y agitada se calmó. Caí. A la mañana siguiente, mis ojos se abrieron de golpe y salí corriendo, como la última vez, hasta la acera. La anciana de al lado suspiró y puso los ojos en blanco, sosteniendo su correo en la mano y entrando de nuevo. Pasé la siguiente hora sentado en los escalones frente a mi casa, con los puños cerrados cerca de mi boca, murmurando para mí mismo. Solo fue un sueño. Parálisis del sueño, no hay nada ahí, ya lo comprobaste. Si algo así pudiera hacer eso, habría hecho cualquier cosa, cualquier cosa. No puedes simplemente vivir en la acera. Se detendrá. Me calmé y volví a entrar después de unos 15 minutos. Y como la noche anterior, pronto, me dirigí a la cama con desgana, y mientras me deslizaba en el sueño, susurré para mí mismo. Está bien. No hay nada ahí, estás a salvo. Desperté al escuchar una respiración suave, como la de un niño. Abrí los ojos. La cara ocupaba casi toda mi visión. Los ojos estaban más abiertos que antes, inyectados en sangre. Las venas estaban inflamadas, y esta vez los rasgos estaban enrojecidos e hinchados. Los susurros volvieron, pero esta vez pude escucharlos. Sal de la casa. Corre. La cara fue arrancada violentamente de su posición bajo la cama. Esta vez, estaba completamente despierto. Podía moverme. Miré más allá del rostro y vi de nuevo la enorme silueta negra. Podía discernir más de sus características. Medía aproximadamente 2,5 metros, envuelta en una capa negra desgarrada que parecía de cuero. Podía ver las impresiones de brazos sobresaliendo desde dentro de la capa. Y en la parte superior de esta monstruosa forma había un gran colgajo de carne que colgaba hacia abajo. Un enorme trozo de carne podrida cubierto de piel naranja colgaba contra la capa. Alrededor de la piel había una especie de asqueroso residuo naranja, goteando sobre el cuero. Pude ver pequeños pelos rizados sobresaliendo de partes del pliegue, provenientes de poros grandes. Los pelos también estaban cubiertos por una especie de baba anaranjada y rojiza. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la cama, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Escuché una especie de grito, como el de un hombre grande mezclado con un sonido extremadamente bajo y chirriante. Oí pasos pesados y fuertes resonando desde la habitación de arriba. Salí de la habitación y caí sobre la carretera. Volví a escuchar los gritos provenientes de la habitación, junto con lo que parecía el grito de un niño. Luego oí un ruido que sonaba como si alguien hubiera sido atropellado por un coche. De repente, la habitación estalló en llamas, trozos de madera y tela ardiente volando por la ventana. Volví a gritar, y los vecinos salieron justo a tiempo para ver la bola de fuego envolver todo el piso superior antes de que se extendiera al inferior en menos de un minuto. Pronto, la casa entera no era más que una enorme hoguera. No sé qué pasó, y me gustaría que no volviera a ocurrir en mi próxima casa, si es que puedo encontrar una antes de que mis finanzas se arruinen. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar lo que tenía que contar.
La estación ya estaba vacía, el viaje diario había terminado hacía horas. Las tiendas, que durante el día habrían estado llenas de gente, estaban cerradas y oscuras. La temperatura descendía mientras bajaba más y más en la estación de East Ham. Se acercaba la medianoche y esperaba el tren de la línea District hacia Oldminster. No había nadie más en el andén mientras una brisa fría, proveniente del túnel, rozaba mi rostro, anunciando que un vagón estaba por llegar. Las luces fluorescentes parpadearon cuando el tren se detuvo, con los frenos chirriando suavemente. Las puertas se abrieron con un suspiro, como si supieran que su jornada de trabajo estaba a punto de acabar. Subí al tren y el olor a sudor, mezclado con decenas de perfumes y desodorantes, creó un aroma único que asaltó mis sentidos. Agarré uno de los postes después de notar que no había asientos libres, lo cual me sorprendió. Escaneé los rostros de los extraños que ocuparían mi espacio durante los próximos 20 minutos, cada uno sumido en su propio mundo, una combinación de personas que probablemente nunca habrían coincidido en otro momento o lugar. Pero solo uno de ellos captó mi interés. Era un hombre que llevaba un traje a rayas rojas y blancas, un sombrero de ala redondeada y zapatos marrones tan brillantes que podrías afeitarte frente a su reflejo. Miraba hacia adelante y sonreía. Observé cómo las estaciones iban y venían, sumergiendo el exterior en una oscuridad total antes de iluminarse con anuncios brillantes promoviendo el último espectáculo del West End o algún paquete de Ski Sports. El vagón se iba vaciando con cada parada. Me senté en un asiento libre, aún intrigado por el aspecto fuera de lugar del hombre. Y entonces, él comenzó a reír. Las personas sentadas a su lado lo ignoraron y siguieron pulsando en sus teléfonos, hasta que llegaron a sus estaciones y se fueron. Pero el hombre de rayas seguía riendo todo el tiempo. Observé a los demás, sin siquiera pestañear ante este comportamiento extraño, hasta que solo quedamos él y yo. Las risas, carcajadas y risitas estaban intercaladas con una mirada fija y una expresión de seriedad absoluta, como la que mostraría un cirujano concentrándose en hacer una incisión tan cerca de una arteria que un error significaría la muerte inmediata. Me dirigí al frente del tren, escuchando la risa detrás de mí, sin querer voltear. Cuando lo hice, me reí. Vi el auricular colgando de su cara, dentro de su traje. Con alivio, dije. ¿Qué estás escuchando? Debe ser muy gracioso. Él giró la cabeza y se quitó el auricular. El tren comenzó a reducir la velocidad. Me miró de arriba a abajo, luego volvió su mirada al vidrio frente a él y comenzó a reír de nuevo. El vagón se detuvo y me paré frente a las puertas, deseando que se abrieran. Cuando se abrieron lentamente, miré hacia atrás. Él estaba de pie detrás de mí, sonriendo ampliamente, respirando con fuerza sobre mi hombro. Corrí hacia la plataforma vacía, las risitas y carcajadas reverberando por toda la estación, haciéndose más tenues cuanto más corría. Me detuve, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Miré hacia el vagón mientras aumentaba la velocidad poco a poco. El tren estaba vacío. En pánico, corrí por la estación, los golpes de mis pies resonando en el gran edificio. El aire helado de Londres me golpeó como un tren de carga al salir del edificio. Un taxi esperaba a su último pasajero de la noche. Disculpe, ¿podría llevarme a casa? Vivo a la vuelta de la esquina. Pregunté a través de la ventana abierta. El hombre me miró, sonrió y rió. Sentí que el color se desvanecía de mi rostro, di media vuelta y corrí. Me deslicé entre los peatones, zigzagueando a través del tráfico humano, dirigiéndome hacia mi casa. Una mujer luchaba por levantar el cochecito de su hijo sobre la acera, aminoré el paso. Déjame ayudarte con eso, dije, tomando el marco de aluminio frío. Levanté el aparato relativamente ligero hasta la acera. Gracias, señor, respondió, riendo y mirándome a los ojos antes de estallar en carcajadas. El terror me invadió y corrí los últimos 100 metros hasta mi apartamento. Aminoré el paso, buscando las llaves. Las metí en la cerradura, abrí la puerta y la cerré de golpe detrás de mí. Golpes sacudieron la madera. Miré por la mirilla, allí estaban el hombre de rayas, el taxista y la mujer, todos con una sonrisa siniestra que estiraba sus mejillas hasta el límite. Corrí escaleras arriba, subiendo de 2 en 2, y llegué a mi apartamento.
Suspiré aliviado por estar de vuelta en mi lugar seguro, permitiéndome una pequeña carcajada. Fue entonces, al estar de nuevo en mi casa, que recordé. No había tomado mi medicación. Entré al baño, abriendo el gabinete sobre el lavabo. Estaba vacío. Sentí pánico. Saqué mi teléfono y llamé a mi novia. «Hola, Jenny», dije cuando contestó. «Hola, cariño», respondió ella, con una música de fondo retumbante. «No tomé mi medicación hoy, ¿sabes dónde está?» «Ja ja ja, idiota, ¿cómo puedes olvidar algo así?», dijo, burlándose de mí. «Sí, lo sé», respondí, riéndome también. «Qué idiota». «Sabes que ya no tienes permitido contactarme, la orden de restricción sigue en vigor. No me obligues a hacerla cumplir», dijo ahora seriamente. Miré la pantalla apagada, intentando colgar furiosamente sin éxito. Estaba muerta, no sabía desde cuándo. Escuché la risa salir del altavoz interno y caí sobre la cama. «Ja ja ja. Ayúdame. Ja ja ja». Durante esta época del año, visitar a mi familia es algo habitual. Vivo bastante lejos. Mi ciudad natal, Cecil, está en una zona rural de Arizona, mientras que mi residencia habitual está en Albuquerque. Sin embargo, en mi línea de trabajo, los viajes son necesarios y frecuentes, lo suficiente como para que pueda pasar a saludar cuando siento la necesidad de hacerlo. Por suerte para mí, casi todos mis viajes de negocios son a algunas ciudades dispersas por California, lo que me facilita pasar una noche en casa. Si no necesito detenerme, normalmente no lo hago, a menos que algo malo haya ocurrido en la familia. Visité cuando mi hermano estuvo hospitalizado tras un accidente automovilístico, visité cuando mi padre falleció, y visito prácticamente cualquier vez que siento que mi madre necesita que esté cerca. Con Cecil siendo un pueblo tan pequeño y casi desolado, no hay más que ocasionales conveniencias que me lleven allí. Esta vez, sin embargo, me sentí extrañamente obligado a ir, y no era por un viaje de negocios. Mi madre empezó a sonar un poco extraña, casi enfermiza, cuando me llamó. Al preguntarle sobre su voz, me explicó que solo estaba un poco afectada por algo que había ocurrido en el pueblo. Me contó que en el paso de Cecil, un largo valle que se encuentra a 1 o 2 cuadras del ayuntamiento, algo había explotado. Fue absolutamente masivo. Me dijo que todo el pueblo se sacudió, que la luz que produjo iluminó el vecindario como un relámpago, casi como si hubiera envuelto al pueblo y solo afectado al valle. A pesar de haber sucedido alrededor de las 3 de la mañana, casi la mitad del pueblo fue a ver la explosión, solo detenidos por la policía y un escuadrón de bombas minutos después. Tras unas horas de agentes con trajes especiales despejando la escena, se permitió a los civiles mirar. Casi nada estaba quemado, como si la explosión no hubiera ocurrido. El único indicio real era el agujero en la pared izquierda del valle de Cecil. Era circular y curiosamente casi perfecto en su forma, el agujero negro en la piedra rugosa casi parecía el reverso de una bola 8. Nadie se molestó en escalar los 6 metros de la roca lisa para ver qué había dentro, y lo dejaron en manos de la policía, pero según ella, incluso la policía dejó el agujero tal como estaba, completamente intocado. Durante los días siguientes, me contó sus preocupaciones sobre el agujero al no ser investigado. Describió la horrible sensación que sentía en el estómago solo al mirarlo. Sin embargo, después de ese día, dejó de mencionarlo. Su estado de ánimo seguía siendo extraño, incluso bizarro, sus patrones de habla y los temas de conversación eran casi delirantes. La gota que colmó el vaso fue su historia sobre mi hermano. Me contó que mi hermano, Alex, había ido al valle con su escalera de mano. Le dijo que sentía lo mismo sobre el agujero, que estaba mal, y que iba a subir a mirar dentro. Terminó la historia diciéndome que no había vuelto en varios días. Que su camioneta seguía allí, la escalera seguía apoyada contra la pared, y ella actuaba como si no hubiera nada malo en lo que decía. Me puse a cundir el pánico, preguntándole qué quería decir con que él había estado desaparecido tanto tiempo, y ella seguía con su comportamiento delirante, febril.
Inmediatamente empaqué algunas de mis cosas personales y conduje hacia Cecil. El viaje de unas 6 horas me permitió meditar mucho más en mi miedo por mi hermano. No tenía idea de qué estaba mal con mi madre, por qué dejaba pasar algo así con tanta facilidad, preguntándome si esto era algún tipo de broma ridículamente complicada y enrevesada. No lo era. Llegué al pueblo, estacioné mi camioneta donde debería haber estado la de mi hermano, y caminé hacia mi casa, tirando una botella de refresco que acababa de terminar de beber en la entrada, demasiado preocupado por mi madre como para tirarla a la basura. El sonido de la botella golpeando la acera fue ahogado por el creciente sonido de la alarma de incendios de la casa, sonando desde dentro mientras me acercaba a la puerta. Cuando entré por la puerta principal, fui inmediatamente golpeado por un olor a algo quemado, el humo irritando mis ojos mientras me los frotaba con la mano. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté, apresurándome hacia la cocina, que parecía ser la fuente del humo. Nubes negras salían de la estufa, la puerta del horno era la única barrera que impedía que saliera más humo. Apagué el horno, agitando mi mano alrededor de mi cara para despejar un poco el humo. Tosí, antes de volver a llamar a mi madre. Oí su voz decir algo desde el comedor. Entré al comedor, abrí una ventana y luego me giré hacia mi madre, quien estaba sentada en la mesa. El humo se despejó un poco mientras me sentaba frente a ella. Sus manos, inusualmente demacradas y pálidas, estaban dobladas ordenadamente sobre la mesa frente a ella, su cuerpo se encorvaba y giraba, tratando de mantener una postura ordenada. Su rostro era fantasmal, hundido y cansado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?», pregunté, colocando una mano sobre la suya. Ella retiró sus manos, antes de suspirar. «Estoy bien. Todo está bien. Solo me siento un poco deprimida», dijo, con una voz ronca y grave. Sonaba como si estuviera enferma, gravemente enferma, y tratando de mantenerse lúcida. Me levanté de la mesa, notando que su mirada estaba pegada a sus manos. Sabía que no se sentía normal y decidí ir a la estación de policía, para pedirles que vinieran a hablar con ella y la examinaran. «Voy a salir un rato, ¿de acuerdo, mamá? Volveré pronto», dije, girándome para irme, mientras el humo se despejaba. Mientras recorría su casa sin recibir respuesta de ella, me giré para mirar hacia la cocina, sintiéndome curioso por el horno. Apagarlo había detenido el humo, por lo que no estaba seguro de que estuviera roto. Extendí la mano hacia la manija y lo abrí. Una ráfaga de olor a carne quemada me golpeó en la cara al mirar dentro. Había varios trozos de pollo, jamones y otras comidas completamente carbonizadas, apiladas dentro del horno, quemadas más allá del reconocimiento. Parecía que había estado metiendo la cena en el horno cada noche, dejándolo encendido durante toda la semana sin sacar nada. Sentí un nudo en el estómago, preguntándome si mi madre se había vuelto loca. Era otra razón más para ir a la policía, ya que ahora estaba seguro de que no había reportado la desaparición de mi hermano. Salí sin volver a entrar en mi camioneta, ya que todo en Cecil estaba lo suficientemente cerca como para llegar a pie. Mientras caminaba por mi viejo vecindario, noté que algo parecía un poco fuera de lugar. Los caminos que llevaban a las casas, las entradas de autos, las aceras, los buzones, todo estaba desviado. Parecía que todo estaba ligeramente inclinado en una dirección. Me giré para mirar mi casa y noté que la botella de soda que había tirado había rodado horizontalmente unos 5 pies hacia la izquierda, como si alguien la hubiera movido con la inclinación de la acera. No solo eso, sino que no había nadie afuera. Las casas estaban oscuras, los autos inactivos en las entradas, ni un solo motor zumbando mientras caminaba por la calle. El pueblo parecía abandonado. Incluso había una casa con una ventana rota, con fragmentos de vidrio y marco esparcidos por la entrada, pero nadie la estaba limpiando o reparando. Una telaraña y lo que parecían decenas de insectos habían hecho sus hogares en el marco de la ventana, invadiendo la casa. Algo realmente malo estaba ocurriendo en Cecil. Cuando llegué a la estación de policía, ya había considerado abandonar el pueblo, conduciendo hacia otra ciudad o pueblo para llamar a la policía de allí. Parecía que Cecil había sido afectado por alguna calamidad y estaba más allá de la ayuda policial. Abrí la puerta principal y entré en el vestíbulo. Pronto me di cuenta de que toda la estación estaba abandonada. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos y habitaciones vacíos.
Papeles desordenados cubrían el suelo, tazas de café derramadas habían dejado charcos hundidos en la madera. Todo estaba en un caos, como si todos hubieran llegado al trabajo ebrios y hubieran destruido el lugar por accidente. Salí, pasándome las manos por el cabello. No tenía idea de qué estaba pasando. La situación parecía tan siniestra, a una escala que nunca antes había sentido en mi vida. Mientras empezaba a caminar de vuelta a casa, noté el valle. El Pas de Cecil estaba a plena vista. Me di cuenta de que lo que fuera que estuviera causando esto probablemente estaba relacionado con la explosión de la que había hablado mi madre. Las posibles situaciones que podrían haber causado lo que estaba sucediendo pasaban por mi mente. ¿Podría haber sido algún tipo de bomba química? ¿Un neurotóxico? ¿Alguna enfermedad? Mientras me lo preguntaba, noté algo. La inclinación de las aceras, las casas, los buzones, todo apuntaba hacia el Pas. Era como si el Pas se hubiera convertido en un punto de fuga hacia el que todo el pueblo estaba orientado. Tenía que saber qué le había pasado a mi hermano y qué era ese agujero del que hablaba mi madre. Corrí hacia el Pas, esta vez por la calle, sabiendo que nadie, o tal vez nadie podía, conducir por ella de todos modos. Llegué al Pas y entré. Las paredes rocosas que formaban el Pas parecían tragarme, mientras se elevaban pies y pies sobre mí mientras descendía al valle. Sabía que el agujero estaría a al menos 20 pies de altura, lo que sería bastante profundo en el valle. Me sentía nervioso, pero continué. Noté, sin embargo, que el Pas era considerablemente más estrecho de lo que recordaba, casi como si estuviera pinzado como el resto del pueblo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al darme cuenta de que el agujero podría ser el punto de fuga, y el estrechamiento del Pas podría estar empeorando porque está más cerca. Pronto llegué al agujero. Era enorme, lo suficientemente grande como para engullir un lado de las paredes rocosas del valle. Era perfectamente circular y claramente no había sido perforado en la roca. Era completamente negro, no reflejaba ni absorbía luz. Los habitantes de Cecil debieron estar ciegos para no haber notado esto desde el principio. Tampoco era tan pequeño como mi madre lo había descrito. Era mucho más grande, casi como si hubiera crecido y tragado más de la pared desde que se abrió por primera vez. La camioneta de mi hermano estaba detrás, y estaba terriblemente deformada. Estaba inclinada diagonalmente, como si la materia de la que estaba hecha se hubiera estirado de alguna manera hacia el agujero. La escalera que mi hermano había intentado usar para ver el agujero parecía haberse fusionado con la pared debajo de ella, casi como si estuviera enganchada en la pared, como un error en un videojuego. No quería acercarme, sintiendo una inquietud inmensa emanando del agujero. Me sentí incómodo mientras lo miraba, pero al hacerlo, noté algo que sobresalía de la roca debajo del agujero. Entrecerré los ojos, tratando de ver sin acercarme. El talón de una bota de trabajo, unas Doc Martens, las favoritas de mi hermano, apenas asomaba de la roca debajo del agujero, igual que la escalera. Sentí ganas de vomitar en ese momento, pero me interrumpió el hecho de que el talón comenzaba a desaparecer lentamente, a medida que el horizonte del agujero crecía con cada minuto que pasaba. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Al alejarme del punto de fuga de la inclinación del pueblo, vi que había empeorado desde que entré al valle. Estaba más inclinado que antes, y al salir de nuevo al pueblo, comencé a notar la misma deformación que en la camioneta de mi hermano en las casas y aceras de Cecil. Entré en pánico y corrí de vuelta a la casa de mi madre. Corrí hacia la mesa del comedor, viendo el rostro demacrado de mi madre, pálido e insensible, deformado. Parecía que su cabeza se había inclinado muy ligeramente hacia el Pas, pero aún estaba viva. Sentí otro golpe en el estómago y la agarré, levantándola en mis brazos y corriendo fuera de la casa con ella. La botella de soda que había traído conmigo seguía en la entrada, comenzando a mostrar la misma deformación que había invadido el resto del pueblo. Salí disparado de Cecil, con las llantas chirriando, acelerando por el desierto. Eventualmente, comencé a ver otros autos. Encendí mi teléfono mientras conducía por el páramo, buscando direcciones hacia el hospital más cercano, configurándolo en el tablero. Miré a mi madre, viendo que su cuerpo comenzaba a marchitarse, rápidamente. Detuve la camioneta y me detuve al costado de la carretera.
Pero para cuando salí y abrí su puerta, su cuerpo se había hundido en el asiento de mi camioneta, reemplazado por polvo negro que parecía desvanecerse con el paso de los minutos. No sabía qué hacer. No creo que pudiera haber hecho algo. Me quedé sentado en la carretera, llorando a mares. Detuve un auto y pedí que me llevaran a la estación de policía más cercana, abandonando mi camioneta en el desierto. La razón por la que estoy escribiendo esto es porque ahora estoy seguro de que Cecil se ha ido. Ha sido succionado por ese maldito agujero negro en Cecil Pass. La razón por la que dejé el hospital, huyendo a pesar de que los doctores encontraron algo mal en mi cuerpo, es porque noté que el borde frontal del hospital se había movido, solo una pulgada, en la dirección de la que me alejé. He conducido hasta Albuquerque y no sé si podré escapar. No creo que nadie pueda. ¿Revisaste el tazón de las llaves? La pregunta de mi novia te dice todo lo que necesitas saber sobre lo a menudo que pierdo cosas. Sí, obviamente revisé el tazón de las llaves. La mentira en mi respuesta te dice cuán seguro estoy de estar equivocado. En esta ocasión, las llaves estaban, efectivamente, en el tazón de las llaves. Las encontré. Traté de hablar en un tono que no hiciera obvio lo estúpido que fui. ¿Dónde estaban? Tenía dos opciones. Decirle dónde las encontré y dejar que ella tuviera esta victoria sobre mí, o ser más sutil al respecto y mantener mi orgullo. Elegí la primera. No soy un mentiroso. Excepto antes, cuando mentí sobre revisar el tazón de las llaves, eso era diferente. Ella se rió. Ni siquiera las estoy buscando y las encuentro mejor que tú. Tenía razón. Constantemente pierdo cosas. A veces se encuentran, pero a menudo nunca las vuelvo a ver. Perdido en el vacío. Como siempre decía. Ella tenía una creencia mucho más racional. Que a veces soy un poco idiota. Eso tenía más sentido que la idea de que algo estaba tratando de fastidiarme, causando una inconveniencia. Por supuesto, nunca creí realmente que mis objetos perdidos fueran el resultado de algo más que mi propia ignorancia. Solo era una idea divertida y algo reconfortante, que de alguna manera no era mi culpa. A veces aún me pregunto si fue mi culpa que ella desapareciera. El año pasado, mi novia desapareció. Nos fuimos a la cama juntos y, en la mañana, la cama estaba insoportablemente vacía. La falta de su presencia se hizo inmediatamente obvia para mí. La manta estaba intacta y su teléfono seguía en la mesa de noche. Fui al baño, el único lugar lógico donde podría estar, para no encontrar nada. Las luces de la casa estaban todas apagadas, lo que sugería que no había nadie aquí excepto yo. «Amor», grité, la única respuesta fue el silencio. Recuerdo el momento exacto en que un vacío pareció formarse en mi estómago, mientras trataba de aferrarme a pensamientos racionales. Tal vez solo estaba afuera, sacando la basura. O, tal vez tuvo que ir a la tienda, simplemente olvidando su teléfono en casa. Esto podría ser una historia divertida en unos minutos. Los pensamientos racionales no siempre son correctos, por muy reconfortantes que sean. Ella había desaparecido. No había vuelta de hoja. Se había ido. Las semanas siguientes fueron largas y difíciles. No se ha vuelto más fácil. A veces me pregunto qué me perdí cuando estaba dormido. ¿La secuestraron? ¿Ocultaba un odio secreto hacia mí y se fue en silencio, dejando su vida atrás? ¿Podría haber detenido lo que pasó si hubiera estado despierto? La semana pasada fue su cumpleaños. Pienso en ella todas las mañanas. Cada mañana me despierto con la misma cama fría y vacía que el año pasado. Pero en esta mañana en particular, los pensamientos sobre ella se aferraron a mí con más fuerza de lo habitual. La intensa necesidad de tenerla a mi lado se mezcló en una combinación compleja de emociones. Durante un largo tiempo, no quise abrir los ojos. Quería fingir, solo un poco más, que ella estaba allí, junto a mí. Eventualmente, comencé la misma rutina de todos los días. Abro los ojos, me giro hacia el espacio vacío a mi lado y extiendo la mano para confirmar que es real.
Pero en lugar de eso, fui interrumpido. No por un sonido o una persona, sino por un objeto. Uno que no existía la noche anterior cuando me metí en la cama y luché por dormir. Al principio, la falta de familiaridad causó confusión. Si no esperas ver una máquina expendedora en tu habitación, no ves una máquina expendedora en tu habitación. Por un momento, solo ves una caja grande, una forma fuera de lugar en tu lugar de confort. Tu mente tarda un momento en reunir el contexto. Los botones blancos que brillan a lo largo del lado derecho, la puerta metálica ancha de recolección en la parte inferior y el suave zumbido de los electrónicos en su interior. Este rectángulo de repente se convirtió en algo tangible, algo que entendía que existía. Había una máquina expendedora en mi dormitorio. Me levanté lentamente, tratando de encontrar una explicación en mi cabeza. Sabía que no estaba soñando. Mi novia siempre está conmigo en mis sueños. Entonces, ¿cómo había llegado esto aquí sin que yo lo oyera? ¿Quién había entrado para dejar esto? Apenas habría cabido por la puerta, al menos no sin mucho ruido. La máquina en sí era completamente negra. Unas pocas docenas de botones en blanco estaban en el lado derecho. No había cristal que me permitiera mirar dentro, y no había ninguna marca que me diera alguna comprensión de su contenido. En lugar del vidrio, ocupando todo el espacio en la parte frontal que no tenía botones, había palabras impresas en una fuente blanca y moderna. Objetos perdidos y encontrados. No sé por qué, pero hablé en voz alta por un momento. Te extraño. Como si esta máquina fuera un conducto hacia ella. Pero, ¿realmente puedes culparme? Apareció tan misteriosamente como ella había desaparecido. En su cumpleaños, nada menos. Mi mente conectó los dos eventos, pensando por un momento que tal vez ella me había dejado esto. Me acerqué al aparato y lo observé todo. Era un poco más alto que yo. Extendí la mano, sintiendo su superficie suave y fría. Mis dedos recorrieron las letras, notando una ligera depresión. Finalmente, mi mano se posó sobre los botones. Sin pensarlo mucho, presioné un botón. La luz del botón se atenuó, mientras que las otras permanecieron activas. Un zumbido desde el interior de la máquina me indicó que, si esperaba, algo se dispensaría. Cuando el sonido se detuvo, un ruido metálico me sugirió que había terminado. Alcancé la zona de recolección y saqué un pequeño reloj analógico plateado. Me tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Había perdido este mismo reloj hace años, en unas vacaciones. Fue un regalo de mi hermano, quien no estaba particularmente contento cuando lo perdí. Aunque la inexplicable y desconcertante naturaleza de esto me molestaba, me alegraba sostenerlo de nuevo. Por primera vez en un año, me encontré sonriendo de verdad. Curioso, presioné otro botón. Ahora, dos estaban atenuados, con tal vez 40 o más aún activos. El zumbido sonó igual, pero el ruido metálico se había convertido en un golpe. Alcancé dentro y saqué mi diario de la infancia. Lo había perdido cuando tenía 7 años. Me sorprendió un poco que aún lo reconociera. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue su condición impecable. Al pasar las páginas y leer algunas entradas, aún tenían virutas de goma de borrar donde había corregido errores, como si no hubiera envejecido ni un día. El tercer botón me devolvió mi vieja billetera. El siguiente me dio un osito de peluche que ni siquiera recuerdo haber tenido, pero que reconocí de mis fotos de bebé. En algún momento, todo el dinero que alguna vez había perdido se derramó en el suelo. Incluso recuperé un teléfono que había perdido, de alguna manera sin romperse cuando cayó por la máquina. Con otra presión, la máquina me devolvió su collar. Me quedé allí, sosteniéndolo en un hermoso momento. Sosteniendo algo de ella, algo que amaba, por primera vez en un año. En ese momento, me sentí más conectado con ella que nunca antes. Lo sostuve con fuerza mientras tomaba un momento para mirar a mi alrededor. Todo lo que había perdido estaba conmigo de nuevo. Solo deseaba que ella hubiera estado allí para presenciarlo, pero quizás de alguna manera era responsable. Me reconfortaba imaginar que, de alguna manera, desde donde quiera que estuviera, aún me estaba ayudando a encontrar cosas. Por irracional que fuera, era una idea agradable. Los pensamientos racionales no siempre son correctos. Pero tampoco lo son los irracionales. Con otra presión, la máquina cobró vida por última vez, ya que el último botón se atenuó.
Pareció zumbar por más tiempo de lo habitual. Me tomé un momento para reflexionar sobre el collar una vez más. Ella lo llevaba puesto la noche que desapareció. Ya no estaba seguro si eso lo hacía más especial o más inquietante. ¿Debería haberme traído consuelo o haber sido una advertencia? Algo cayó en el área de recolección, pero la máquina continuó zumbando. Otro ruido, y otro, y otro. No sonaba consistente. Algunos eran golpes, mientras que otros no. Esperé a que los sonidos se calmaran antes de meter la mano. Finalmente, cuando metí la mano, se sintió húmeda. No recuerdo si saqué primero su dedo o su oreja. Solo recuerdo que su dedo aún llevaba su anillo favorito. Todo es un borrón. Mi mano, cubierta de sangre, abrió un poco más la puerta de recolección para mirar adentro. Una colección de carne, huesos y piel. Algunos trozos estaban entrelazados, otros estaban intactos. No hay forma de probar que todo eso era ella, la mayoría era un desastre, irreconocible como alguna vez haber sido una persona viva y respirando. Grité mientras apretaba los botones de nuevo. Una persona racional no habría hecho esto, pero yo no era una persona racional. Esperaba que estas acciones deshicieran lo que había sucedido. El silencio ensordecedor pareció llenar la habitación. La máquina no respondía. Me dejé caer sobre la cama, empapando las sábanas con sangre. Con el anillo y el collar que había sostenido anteriormente, la situación carecía de la magia que había tenido momentos antes. El horror se apoderó de mí mientras buscaba algo que me ofreciera consuelo. Los objetos perdidos en el suelo, ahora cubiertos de sangre, solo sirvieron como un recordatorio de que se me había negado mi final feliz. El anillo, aún unido a su dedo, se grabó en mi mente. ¿Era esto un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Había alguna explicación en absoluto? Mi mirada se encontró con una foto, enmarcada junto a mi cama. Éramos nosotros, llenos de vida. La tomamos el día de su último cumpleaños, sin saber lo que estaba por venir. Ella llevaba el mismo collar y anillo. Éramos felices. Cuánto deseaba volver a un tiempo más simple. Los pensamientos racionales no siempre son correctos. Pero tampoco lo son los irracionales. Solo la verdad permanece constante, incluso cuando es inexplicable y rara vez reconfortante. El 5 de enero de 1955, mi abuelo despertó en su puesto ante una visión sorprendente. Algo estaba grabado en la piedra pulsante. No recordaba haberse sentido cansado, esta fue la primera y última vez que se quedó dormido en su puesto, y ciertamente no recordaba haber visto nada escrito en la piedra. Desde el inicio de la historia registrada, nunca había habido nada escrito en la piedra. De inmediato, completamente despierto, mi abuelo se inclinó con cuidado hacia la piedra para leer lo que decía. Mata a Seymour Black de Annapolis, Maryland. Alertó a los demás guardianes a través del teléfono rojo fijado a la pared de la caverna. En cuestión de horas, todos los guardianes estaban presentes, examinando la piedra. Me dormí por 3 minutos como máximo. Les dijo mi abuelo. Recordaba haber mirado hacia la disposición de guijarros en el suelo, moviéndose al ritmo de la piedra pulsante, que indicaban la hora. Cuando desperté, el mensaje ya estaba ahí. No había un protocolo establecido para manejar algo como esto. Los guardianes se reunieron, al principio sin mi abuelo. Algunos sostenían que él mismo había grabado el mensaje, por alguna razón desconocida. Quizás, en su vida anterior, había tenido problemas con este Seymour Black. Pero, finalmente, la mayoría decidió reintegrarlo mientras trabajaban juntos para averiguar qué había sucedido. Es casi como si la propia piedra nos estuviera diciendo esto. Dijo mi abuelo. Debemos al menos investigar a este Seymour Black de Annapolis, Maryland. Y así los guardianes se encontraron en la posición sin precedentes de rastrear a un hombre que vivía en los 7 continentes. Tenemos nuestros varios canales de conexiones, pero no estamos acostumbrados a involucrarnos directamente en los asuntos del mundo. Sin embargo, los guardianes resultaron ser bastante hábiles en el trabajo de detective, y pronto supieron todo lo que había que saber sobre Seymour Black. Específicamente,
que era un nazi que había huido a América después de la Segunda Guerra Mundial, y que planeaba asesinar al presidente Truman en un momento oportuno cuando pudiera acceder a lo que ahora se llama el fútbol nuclear. En ese momento, había menos medidas de seguridad de las que hay ahora. Los guardianes han sido fundamentales en ese cambio. El hombre que ahora se hacía llamar Seymour Black, planeaba iniciar una guerra nuclear global por sí solo. Fue eliminado. Sé esto no porque mi abuelo me lo haya contado, sino porque lo he leído todo en el registro. Mi abuelo enloqueció y se lanzó desde el acantilado más alto de la isla Pulsandum antes de que yo naciera. Después de que Seymour Black fuera asesinado, quedó el misterio del mensaje que aún, hasta el día de hoy, está grabado en la piedra pulsante. Pero esto se resolvió un mes después, si se ha de creer a mi abuelo. Escribió en el registro. Lo recuerdo. Fui yo quien grabó el mensaje en la piedra. Pero fue en algún momento del futuro. Después de escribir el mensaje, reinicié los guijarros, para un mes en el pasado. Estoy seguro de ello. Se entendía bien que reiniciar los guijarros, que vibraban alrededor de la piedra, y que junto con la piedra componían el reloj de Pulsandum, podría reiniciar el tiempo mismo. La teoría había afirmado durante mucho tiempo que el reloj no solo informaba el tiempo, sino que creaba el tiempo. Era el tiempo. Y, por lo tanto, se hipotetizaba que reiniciar los guijarros, reiniciaría el tiempo. Había habido un debate de siglos entre los guardianes sobre probar la teoría y tratar de reiniciar el tiempo. Por un lado, se argumentaba que era vital para entender qué exactamente era el reloj, y qué era el tiempo, en ese caso. Por otro lado, se argumentaba que era demasiado peligroso. Pero al final, ambos lados acordaron que sería un ejercicio inútil. Si pudieran reiniciar el tiempo, ¿cómo sabrían que lo habían reiniciado? Por lo que los guardianes sabían, en realidad ya habían reiniciado el tiempo, tal vez varias veces, pero nunca lo sabrían porque aún no había sucedido. Mi abuelo parecía haber resuelto el debate grabando un mensaje en la propia piedra antes de reiniciar los guijarros. Porque, según la teoría, el reloj mismo era el tiempo, y contenía todo el pasado y todo el futuro, pero solo podía existir en el presente, entonces el mensaje permaneció en la piedra, incluso cuando se reinició el tiempo. En cuanto a por qué mi abuelo tomó esta medida extrema. Lo veo todo tan vívidamente ahora. Seymour Black tuvo éxito. Inició una guerra nuclear. Veo los noticieros. La carne derritiéndose en cámara. Las pilas y pilas de cadáveres. Los gritos incesantes. El mundo entero. Casi toda la humanidad muerta. Y cuando los noticieros se detuvieron, lo vi de primera mano, en una misión para rescatar a nuestros hermanos y hermanas atrapados en los 7 continentes. Fallamos, y solo yo sobreviví, el último de los guardianes, y dejé sus cuerpos muertos para regresar a la isla Pulsandum. Esa fue la última entrada en el registro que mi abuelo registró, y fue el día en que se lanzó al océano. El mes pasado, me desperté en mi puesto y vi otro mensaje grabado en la piedra. Mata a Frank Finlay de Fermoy, Irlanda. Como descubrimos, el hombre que se hacía llamar Frank Finlay había estado trabajando en el desarrollo de un supervirus único, altamente contagioso y extremadamente letal, que planeaba distribuir por todo el mundo a través de una red de personas con ideas afines, con la intención de destruir a la humanidad. Fue eliminado. Luego, el reloj comenzó a funcionar de manera aterradora. Los guardianes existen porque cuando el reloj se detiene, ocurren cosas terribles en todo el mundo. Medio segundo puede significar un terremoto de magnitud 9 en Chile, por ejemplo. Hace 150 años, el reloj se detuvo una vez durante 6 segundos, y una parte entera de Europa simplemente desapareció. Nadie, excepto los guardianes, sabe que alguna vez estuvo allí. Ha habido muchos ejemplos como ese. En cuanto a por qué a veces se detiene el reloj, antes solía ser simplemente una interrupción física en el camino de los guijarros alrededor de la piedra pulsante. Tal vez un trozo del techo caía al suelo, y los guijarros se detenían temporalmente. Los guardianes se formaron originalmente por 2 razones. Primero, para despejar el camino lo más rápido posible, ya que cada milisegundo de interrupción se traducía en vidas humanas perdidas. Y segundo, para estudiar el reloj e intentar descubrir los secretos del tiempo.
Sin embargo, últimamente, en el último siglo en particular, la propia piedra pulsante ha comenzado a comportarse de manera errática. Se sospecha firmemente que esto se debe a la interferencia de las redes eléctricas, los subproductos de la producción humana a gran escala que impregnan la atmósfera, los satélites, y demás. En una palabra, los efectos de la civilización humana moderna han estado probablemente perturbando la piedra. Aunque no estamos seguros de las causas exactas, décadas de experimentación nos han llevado a un método de reiniciar la piedra pulsante cuando se detiene. Podemos hacer que funcione, aunque no estamos seguros de por qué o cómo. Justo después de que Frank Finlay fuera asesinado, la piedra pulsante se detuvo durante 10 segundos. El guardián en el puesto intentó 3 veces el procedimiento de emergencia destinado a reiniciar la piedra, sin éxito. Ciudades de todo el mundo desaparecieron, y fueron reemplazadas por montañas o tierras baldías. Cientos de millones de vidas se esfumaron. Como si nunca hubieran existido. Todos los recuerdos de estas tierras y personas se han desvanecido, excepto los archivos cuidadosamente guardados que se almacenan en la caverna que alberga el reloj de Pulsandum. El reloj se reinició por sí solo, pero los problemas continúan. Estoy sentado aquí ahora, mirando una entrada en el registro que indica que el reloj se detuvo durante 35 segundos, con resultados aún desconocidos. La entrada está fechada para dentro de un mes. Esa entrada en el registro se detiene abruptamente, y en la página siguiente se habla de un extraño aullido fantasmal que se escuchó en toda la isla. Esto está fechado hace 5 años, y claramente está fuera de orden. Tampoco ninguno de los otros guardianes recuerda haber leído sobre esto. Los propios guardianes me resultan desconocidos. No los recuerdo. Eran diferentes antes. Al principio, pensé que simplemente habíamos traído algunas nuevas filas para intentar abordar los nuevos problemas que enfrentamos. Pero no he reconocido a un solo guardián en una semana. Anoche, vi a mi abuelo. Ha estado muerto durante más de 60 años, pero sé cómo se ve. He estudiado los archivos. Entró en la caverna llevando un mazo. Abuelo, dije. Caminó hacia la piedra pulsante y levantó el mazo por encima de su cabeza. Según el protocolo, no tuve más remedio que dispararle en la cabeza con mi arma. Cuando el cuerpo colapsó, corrí para arrastrarlo fuera del camino de los guijarros. Hemos sido entrenados exhaustivamente para reprimir nuestras emociones hasta que nuestra tarea esté cumplida. Sin ese entrenamiento, nunca habría podido reaccionar de manera tan metódica a la extraña situación en la que me encontré. Sin embargo, en ese momento, descubrí los límites de mi entrenamiento. Mientras arrastraba el cuerpo, miré hacia abajo y vi que, después de todo, no era mi abuelo a quien había disparado. Era yo. Solté mi propio cadáver en estado de shock mientras los guijarros comenzaban a rebotar contra él. El reloj se detuvo. Me quedé mirando en estupefacción, congelado, y comencé a escuchar un zumbido en mis oídos. Luego escuché gritos. 3 guardianes habían entrado corriendo en la caverna, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me estaban arrastrando, junto a mi propio cadáver. Como resultado de ese incidente, hemos perdido a Pratacia, Nueva Zelanda, con una población de 932 personas. Nuevamente, es como si este lugar nunca hubiera existido, en la Tierra o en las mentes de los hombres. El único registro de su existencia se encuentra en nuestros archivos. Después del incidente, comencé a tener visiones. Lo veo ahora. Frank Finlay tuvo éxito en la fabricación de su plaga del fin del mundo y en su propagación por todo el mundo. Veo hombres y mujeres. Niños. Sangrando por la nariz, la boca. Los ojos. Tosiendo, su piel volviéndose pálida, luego azul. Miles de millones de ellos, en todo el mundo. Sucedió. Vi que sucedió. En el llamado día presente, los guardianes se han vuelto aún menos reconocibles. Sus rostros parecen estar derritiéndose, sus rasgos se están desdibujando y mezclando. Se están moviendo lentamente, y han comenzado a arrodillarse en silencio alrededor de la piedra pulsante, que sigue actuando de manera irregular. Temo que algo terrible está por suceder. Si esto no es el fin, entonces tal vez desearíamos que lo fuera. Si puedes leer esto, haz lo que debas para encontrar la paz. Abraza a tus seres queridos si puedes.
No sé qué traerá el mañana, o si habrá un mañana.